Muy buenas tardes, bienvenidos a Polifutur. Hoy celebramos un año de programa y por eso hemos querido contar de nuevo con Miguel Ferrando, director del área de formación permanente. Muy buenas tardes, Miguel, y muchísimas gracias por atendernos de nuevo. Gracias a vosotros, y yo creo que Polifutur ha sido un éxito durante el último año y esperamos que lo siga siendo durante mucho tiempo más. Y nosotros también lo que esperamos es que el Centro de Formación Permanente continúe con toda esa buena racha, podríamos decir, de no parar de seguir formando. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos para este próximo año? Bueno, realmente el objetivo es seguir dando buen servicio a la Universidad Politécnica de Valencia, ofertando cursos cada vez de mayor calidad, intentando ampliar el ámbito, la internacionalización de los cursos de la universidad y, sobre todo, subir en especialización en todos los ámbitos de ingeniería, arquitectura, bellas artes y en general todos los ámbitos de la universidad. Miguel, hoy en día tenemos mayor participación en programas de formación. ¿Es ya algo habitual en prácticamente todas las universidades? Bueno, todas las universidades tienen programas de formación complementarios, lo que se llama formación a lo largo de la vida. Y en las estrategias de todas las universidades a nivel europeo se indica que la formación continua, la formación permanente, la formación a lo largo de la vida es un objetivo prioritario y no solamente limitarnos a los 5 o 6 años de duración de los estudios, sino que tenemos que estar preparados para aprender en cualquier momento y estar reciclándose continuamente con los últimos avances que están habiendo en cada campo. Hablamos de avances, hablamos también de nuevas tecnologías, ¿no?, aplicadas a la enseñanza. Tenemos nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza que estamos innovando continuamente en el Centro de Formación Permanente, y tenemos nuevas tecnologías en cursos que ofertamos abiertos a todo el mundo. En la parte de la enseñanza hay varias novedades muy interesantes. Hemos equipado prácticamente la totalidad de aulas del Centro de Formación Permanente para teledocencia. Sí. Es decir, que cada aula se ha convertido ya en ámbito mundial, porque tenemos alumnos que reciben clases desde cualquier lugar del mundo en formación específica, en títulos propios y con un éxito creciente. Prácticamente todos los nuevos programas de título propio son en modalidad semipresencial. Y en muy poquito tiempo hemos pasado a prácticamente el 50% de oferta en títulos propios en modalidad semipresencial o a distancia. Vamos a aprovechar un poquito, Miguel, lo que nos estás comentando, porque hoy en día tenemos un curso que estáis impartiendo al otro lado, ¿no?, del charco, prácticamente. Bueno, todos los días tenemos cursos que se ofertan a distancia desde las aulas del Centro de Formación Permanente. Cursos que se reciben, por ejemplo, en Colombia, en Venezuela, en México, en muchas partes del mundo. Y en concreto, bueno, hoy mismo no, pero el lunes tuvimos un curso para formación de profesores en República Dominicana. Nos están demandando muchas universidades repetir el modelo, y la parte inicial es la formación de los gestores y de los responsables. ¿Somos pioneros en algún sentido el Centro de Formación Permanente de la Universidad Politécnica de Valencia? Yo creo que muchos. Entonces, por ejemplo, de todas las herramientas que tenemos para la docencia, sí, yo destacaría Poliformat, desarrollada por el área de Sistemas de Información y Comunicaciones, que está implantada en las universidades del máximo nivel. Por ejemplo, en Europa tenemos que la utilizan también Oxford o Cambridge o París 6, o sea, Pierre y Marie Curie, y en Estados Unidos pues las universidades de más prestigio en el ranking, en los rankings internacionales. Somos la universidad que tiene la mayor implantación en lengua española de Sakai o Poliformat, y además estamos encargados por la Fundación para la internacionalización, es decir, no solamente la traducción al español, sino también resolver los problemas de localización y que aparecen cuando se traduce al chino, al japonés, al coreano, al ruso o a otros idiomas. El año pasado, hace exactamente un año, estábamos hablando contigo, Miguel, y
ya nos anunciabas que muchos cursos iban a ser en inglés. En un año ya hemos tenido algunos. Hemos tenido algunos cursos en inglés y está aumentando la oferta, sí, especialmente en temas tecnológicos avanzados. En concreto, tenemos un plan de formación financiado por el IECubo, que se llama el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, para impartir cursos de antenas a nivel mundial, en donde han participado profesores de muchas universidades europeas. Han grabado módulos en formato polimedia y se van a ver a nivel mundial recibidos por cualquier alumno en cualquier lugar del mundo.